En el conservatorio está acostumbrado a escuchar los tenores y ¿no? Los bajos, los sopranos, ¿no? Y de repente escuchas una voz distinta que no se escucha mal, pero es muy popular, ¿no? Entonces yo seguí en mi rollo, yo estaba estudiando y de repente me llegan y me tocan la puerta y dije, me van a callar, que es lo más seguro, ¿no? Entonces me tocan, ahí se presenta conmigo, no, no, yo soy el presidente Carlos Rivera y bla, 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 y él está aquí a un lado y le está gustando bastante lo que estás haciendo, ¿no? Hay una canción que se llama Regresa de mi corazón, esta es la letra, queremos que tenga ese estilo más o menos, ¿no? En esta letra, ¿no? Es esta... Qué bonito cuando me mirabas, cuando me hablabas y decías te quiero. Estudio composición en el Conservatorio Nacional de Música, ya estoy en mi tercer año estudiando ya. El proceso para entrar fue de las cosas más bellas de mi vida, porque también era una prueba para mí, ¿no? Como yo siempre, si me preguntaban, oye, ¿qué quieres hacer de aquí? No, pues me gustaría estudiar en el conservatorio. Entonces fui muy criticado en ese aspecto, fui muy criticado en el que nunca vas a quedar o no te puedes salir. Los de Nayarit no pueden salir, ¿no? O sea, no puedes entrar a una escuela tan grande y bla, bla, bla. Entonces ahí entra el conflicto. Llega el primer examen de admisión al conservatorio, me presento, hacemos el examen y al momento de salir del examen mi papá me estaba esperando afuera. Me ve y me dice, ¿qué tal, no? ¿Cómo te fue? No tengo ni la menor idea de qué hice, de qué vi, de qué escuché, no tengo ni idea de dónde estoy, pero estoy fascinado por lo que hice, ¿no? O sea, para mí fue una clase realmente, entonces yo ya estaba con eso, yo ya estaba bastante agradecido, ¿no? Entonces regresamos a Catepec y yo llego emocionado con mi mamá, le dije, madre, aprendí muchísimas cosas, ¿no? Y mi mamá así como con la cara de, ay, que no va a quedar, ¿no? Yo estaba seguro que no iba a pasar la segunda etapa, ¿no? De todo el país éramos alrededor de 5,000 muchachos los que fuimos a hacer examen de admisión al conservatorio, específicamente la carrera de composición. Llega el resultado final, ¿no? Y llega mi mamá, ¿no? En el carro con mi papá. Yo vi que mi mamá venía llorando y dije, ¿qué pasó, no? Y me dijo, no quedaste. Dije, no, no pasa nada, ¿no? O sea, no pasa ningún problema. Y mi papá estaba a un lado con ella. Y me dijo, no es cierto, cabrón, sí quedaste, pero está llorando porque quedaste en primer lugar. Cuando yo ya quedé en el conservatorio, la primera sorpresa fue que quedé en primer lugar, ¿no? De los 5,000. Y ya después la segunda sorpresa fue que soy el primer nayarita en entrar al Conservatorio Nacional de Música en composición. Cuando por primera vez entré con mi mochila al conservatorio, ¿no? Esa fue la emoción, ese fue el sentido, ¿no? Hace 8 años, 7 años yo estaba en Tepic, ¿no? En mi casa soñando que iba a estar acá, ¿no? Y ahorita ya estoy acá. Empecé a componer a los 8, 9 años cuando empecé a estudiar música. Y ahorita tengo 632. Yo nunca había presentado una obra como tal, no tenía ese espacio. Y un día en la superior estaba tocando una obra mía y se metieron 2 maestros, ¿no? Y me dijeron, ¿de quién es esa obra? Yo le dije, es mía. Y me dijeron, hay 2 cosas. Y cuando me dijeron hay 2 cosas, yo estaba emocionado. Dije, ojalá que me corrijan algo, ¿no? Ojalá que me digan algo, ¿no? Que puedes hacer esto, ¿no? Me dijeron, hay 2 cosas. Tú eres saxofonista y eres un mal pianista. Y como compositor no sirves, mejor deja de hacer las cosas, ¿no? Entonces ese comentario, ¿no? Yo estaba sentadito así en el piano, ¿no? Así como que tenía 13. Entonces ese comentario fue como que ese sí me lastimó bastante, ¿no? Todas mis composiciones tienen el título y a un lado pongo AN, ¿no? Todas las dedico a Nayarit, porque fue el lugar donde crecí, donde conocí la música, donde viví, donde tuve mis primeros aprendizajes, donde tuve toda una gente maravillosa a un lado de conmigo, ¿no? Que también me apoyaron mucho. Y a un lugar que me dio tanto y que también me ayudó a volar, ¿no? No lo puedo olvidar. Cuando yo llego al conservatorio, a mí me hacen un examen. Están buscando para que hagas examen con Mario Lavista junto con otros chavos, ¿no? Ahí es donde Mario Lavista ya me dice que yo soy el seleccionado para él. Entonces, es una noticia bien grande porque yo no sabía que en México existía una línea directa. O sea, yo no estaba consciente. Yo estaba consciente que existían otros países, pero en México no sabía. O sea, no sabía que Ponce le había dado esas revueltas y se iba yo no tenía ni idea. Y de ahí Mario Lavista me hace la invitación, ¿no? Para poder entrar a la asociación, para que sea más fácil patentar mis obras, ¿no? La Asociación de Compositores y Autores. Soy el más chiquito. Manzanero se ponía a tocar las canciones que poco a poco iba creando y de repente me ponía a tocarla. Éramos muy cercanos, su oficina estaba enfrente de la mía. Entonces éramos muy cercanos, casi todos los días lo veía y convivía mucho con él. Aparte Manzanero es bien a todo dar, ¿no? Es lo que le decimos bien barrio, así era Manzanero, ¿no? Convivir muy cercanos al Buki y a Marco Antonio. Con él fue con el que convivo más. Yo entro a las 7 de la mañana al conservatorio y salgo a las 3, 4 de la mañana.
y así todos los días. Yo no me arrepiento de nada en mi vida de lo que he hecho, no me arrepiento de nada, pero creo que sí pude haber cambiado algunas cosas que al final de cuentas todos los errores que he tenido pues me han llevado a ser la persona que soy hoy en día y me encanta hacer lo que soy hoy en día, ¿no? Quiero hacer mi maestría en dirección en Alemania y después de hacer mi doctorado en Viena. Me veo dirigiendo alguna orquesta, presentando mis obras en algún momento. Me gustaría en algún momento también hacer música para cine, creando una orquesta aquí para el Estado, para que también tengamos una orquesta de calidad, ¿no? No creía que iba a quedar, mucho menos me iba a imaginar que iba a ser alumno directo de Mario Lavista. Y de tener clases con Leo Brauer y poder hablar por teléfono con John Williams, ¿no? Y John Williams es el que creó la música de Star Wars y mucha música del Rey León, ¿no? Si te caes, camina, ¿no? Nunca dejes de caminar, eso sí, lo que pase, tú ten tu camino y sigue caminando. Mi abuelo me enseñó algo básico, me decía que siempre teníamos que seguir los consejos de un árbol. Para pararte derecho, tomar mucha agua, dar sombra a los que no tienen y nunca olvidar tus raíces, ¿no? A cualquier lugar que yo vaya del mundo, me preguntan de dónde soy, pues soy de Nayarit, ¿no? Y de un lugar fantástico, ¿no? Y aquí es donde quiero morir, ¿no? Aquí es donde quiero quedarme y quiero pasar una eternidad. Si existe la eternidad, me encantaría vivirla acá en este lugar, ¿no? En esta tierra. Quiero quedarme toda la vida, ¿no?